Marcelo, ¿de dónde nace o de en qué momento ubicas tú que sale, digamos, la semilla, la parte seminal, para decir, quiero contar esta historia? Sí, bueno, ya he respondido mucho a esta pregunta, voy a tratar de darle la vuelta. Sí. Pero así nació en un momento de mi vida en el que me sentía muy lejos de mí, no me reconocía a mí misma, me había ido de mi país recién, fue ese momento me fui a los 18 años de Venezuela, entonces también era ese momento de dejar mi casa, dejar a mi mamá, irme a un país completamente distinto a los 18 años, eso me desconfiguró completamente. Y tuve que volver a conocerlo de alguna manera. Y lo único que logró conectarme conmigo misma y regresarme un poco a la tierra fue Marcela de 10 años. Esa niña que todo el tiempo se repetía en ese momento, no olvides quién eres, no olvides cómo piensas, no te olvides de esto. Y recordar eso, recordar que esa niña me dijo eso en este momento, fue como, ok, esa niña me habló, me dijo algo de verdad. Y esto es posible, o sea, ella me dijo algo, pues quiero contar una historia en donde esto pase, donde tú misma puedas hablarte a ti misma, hablarle a una versión de ti que no eres tú, pero sí, ¿no? Sí. Entonces esa es la semilla, de ahí nació y pues a partir de ahí pues se transformó en muchas cosas. Muy bien. Abril, cuando te llega Marcela con esta idea, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente y después dijiste, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues en el momento en el que Marce y yo, de hecho tuvimos un Zoom platicando de esto, yo conecté profundamente con la historia, con la idea y le dije, yo quiero aportar a esto también. Para mí en ese momento de la carrera yo estaba escribiendo también una historia en donde una niña quiere visitar a su abuela que se murió y se metía dentro de una tumba. Entonces era como, wow, qué bonito que tenemos intereses similares, con historias similares, a pesar de que somos dos personas totalmente diferentes, ambas foráneas de la Ciudad de México y las dos queríamos contar esto. Entonces yo pensaba, para mí, algo que me di cuenta en la carrera y por eso seguí del primer semestre al segundo al tercero, es que lo que imaginaba se hacía realidad. O sea, teníamos la forma de hacer las cosas posibles y no desde el ego, sino desde la sorpresa y la admiración de que sí es cierto. Del trabajo duro, que eso es algo principal. Entonces no, para nada tuve miedo, nunca tuvimos miedo de hacerlo. Al menos al inicio, yo creo que era como, bueno, vamos paso por paso. O sea, pero era un miedo bonito. Sí. Era una emoción, era el miedo que era te nervios, impulsa, ¿no? No el miedo que te paraliza, sino el miedo que te... Sí. Que me recuerda una escena justamente cuando está lo del salto de la catarata, que dice, o sea, sí me pasó esto, sí me sangré, pero lo volvería a hacer. Exacto. ¿No? Un poco... Así fue y así es. Ahora, Karen, cuando te llegó a tus manos este guión, ¿qué te enamoró primero? ¿La historia, el personaje o las dos? No, fue totalmente un mix. Porque a mí me pasa que cuando leo un guión, tengo cierta conciencia de cuál es el personaje que voy a interpretar, pero trato de ver la película completa. Y la emoción que sentí al final de la película, cuando terminé de leerla, fue un sí 500%, 1000%. O sea, no tuve duda de que quería hacer esta película, no importara el poco recurso que teníamos, no importaba el poco tiempo de filmación, no importaba nada porque yo veía cómo estábamos trabajando, estaban totalmente enfocadas en esto, súper en los detalles, en el tono, en cómo querían contar la historia y creo que la dedicación de todo el equipo me súper confirmó que ese sí que yo ya sentía desde que leí el Ok, muy bien. Pau, cuando te dicen vas a ser tú el protagonista, ¿qué sentiste? Y además, sí, cuando se lo comentaste a tu mamá, o tu mamá se enteró primero, cuéntanos qué pasó ahí. Pues es que como ya les conté que una vez hicieron una escena, o sea, bueno, como una prueba de química
para ver qué tanta química hacíamos, pero ahí al final nos tomaron la sorpresa de que nos habíamos quedado. Entonces mi reacción fue como, wow, o sea, no me lo creía porque este personaje me gustaba mucho. Yo me acuerdo que hasta íbamos a ir a un lugar y nos fuimos por hacer el casting porque de verdad era como, yo dije, voy a rapear, voy a ser extrema, voy a pasar por un hoyo. ¿Qué más me falta? Entonces, ya hice eso y me puse muy feliz. Le dije a mi mamá después, nos pusimos así felices y fuimos por unas papas de celebración. Oh. Pero hicimos nuestro bonche, pero sí estábamos muy felices, era como wow. Y después nos volvimos a poner a leer las escenas y yo dije, ¿en qué estaba pensando cuando no? Entonces yo dije, sí, me sentí muy feliz. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer preguntas, van a ser un poquito más abiertas, puede responder quien quiera de las cuatro y tiene que ver ya directamente con la película. A mí me parece que tiene muchas cualidades, ¿no? Hay muchas cualidades de la película, yo destaco varias, ¿no? Por ahí mencionamos de algo fuera de cámara, que creo que una de las cosas que la hacen muy linda y es parte de su gran fortaleza son sus sutilezas. Hay mucha sutileza en toda la historia, en cómo se lee, en cómo se cuenta, en cómo se interpreta, porque también hay una contención muy padre con los personajes y eso creo que da un encanto particular. Entonces, cuéntenos cómo fue trabajar desde sus respectivas trincheras esa parte de sutileza. Bueno, yo quiero decir que no siempre fue así. El primer tratamiento de guión era otra cosa, no eso. Habían muchos más personajes, era mucho más explícito. Entonces sí hubo un trabajo arduo de limpiar, de reestructurar, de pensar, ok, esto que tengo que está tan grande, ¿cómo puedo ir reduciéndolo? Ahí en lo personal fue un momento en donde entendí que ir quitando capas e irte haciendo preguntas te llevan mucho más al centro, al núcleo de lo que realmente quieres contar. Entonces sí siento que esas sutilezas llegaron también por un trabajo de ir sacando y limpiando y pensando, ok, ¿cómo puedo contar esto así, con esto, no? Sí. Y además en el montaje incluso, o sea, en el montaje incluso todavía en el primer corte había muchas cosas que eran muy explicativas o que no funcionaban tanto, incluso tuvimos muchos finales en algún punto, que recuerdo que yo dije, bueno, yo voy a escribir todos los finales y después los filmo todos y los probamos, y eso hicimos, o sea, y eso que no teníamos tanto tiempo de filmar, pero filmamos todos los finales y luego pues sí, tuvimos que ir limpiando, ¿no? Entonces sí es cierto que siempre quisimos trabajar mucho ciertas cosas de los personajes, sobre todo detallitos, pistas, los objetos, ¿sabes? Los objetos importantísimos para la película, los espacios, las grietas, todo está muy pensado y muy detallado. Tuvimos el tiempo para pensar y planear todo esto muchísimo y nos gusta además trabajar desde ahí, desde el detalle, ¿no? Claro. Pero ciertamente también hubo un gran trabajo de limpiarlos y pues lo que quedó fue lo que tenía que quedar. Desde la actuación, creo que el tono que buscamos, que es totalmente hiperrealista, fresco, con muchísima improvisación. Y yo creo que hay muchas sutilezas en la actuación, pero no porque queramos que hayan sutilezas, sino porque estamos tan metidas en la historia, en lo que estamos pasando y no estamos pensando. Marce nos dio esa posibilidad de movernos por los espacios, de improvisar. Entonces estábamos, yo siento que tan metidas en nuestras cosas que entonces cada pensamiento se podía leer y esas sutilezas el espectador las cacha porque eso se nota y es porque estábamos como súper metidas en la historia. Y para añadir bien rápido, justamente creo que un elemento importantísimo para esta historia y cómo se cuenta y lo que vemos en pantalla es nuestra locación. Nuestra locación fue seleccionada a mano, o sea, yo me fui a buscar lugares
Marcela se vino conmigo en otra ocasión, o sea, fueron muchas rondas de buscar locaciones directamente nosotros. No tuvimos un gerente, una gerente de locaciones, sino que fue nosotras, esto es lo que estamos buscando, y de repente la locación nos dio absolutamente todo lo que necesitábamos y más. Todas las grietas, todas las paredes, quién sabe cuáles, de quién sabe qué año, no, definitivamente, y eso es importante recalcarlo, esta película ha sido pura magia, o sea, muchísima colaboración, todos nos han apoyado, y por eso queremos invitarles a que vengan a verla el 23, yo ya me quedé en esta que ya pasó, 31 de julio en San Miguel de Allende, acompáñenos, estamos en el Cinemex Luciérnaga a las 2 de la tarde en la sala 8. Ok. Y por favor no se la pueden perder, es una historia que te llega al corazón. Bueno, No la pierdan. se nos quedan algunos temas en el tintero por tiempo, pero muchísimas gracias. Muchas gracias y les deseamos suerte en la próxima proyección y que pronto la podamos ver. Sí, pronto la podamos ver. Vayan a verla. Vayan a verla, San Miguel de Allende. Para que no se te olvide. No se les olvide. Gracias.